Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Cómo estamos, brujuleros? ¿Cómo están? Como podrán ver, tenemos Gente, una cara nueva acá en el equipo. eh, Frank, el bueno, máquina. ¿Cómo Este, están? seguro ¿Cómo lo está deben Costa, hermano? conocer ya por las redes sociales, a Frank el Máquina, también a su mujer, a ellos suben contenido. Y Frank también, más allá de hablar de lo que pasa, cómo vive acá en Uruguay, cómo se siente, todo eso, él también tiene un canal, un segundo canal de divulgación también de Frank Opina, si no recuerdo mal. Búsquenlo, suscríbanse, que está bueno. Y esas opiniones tienen que ver también con temas políticos, también de su país, de Venezuela. Así que, no, su país quiero decir Cuba y Venezuela, porque, bueno, suceden cosas similares, ¿no? Entonces, Sí. pero bueno, lo hemos traído para entrevistarlo. Este, cómo fue un poco su vida en Cuba como youtuber, y etcétera, y cómo llegó a este país alejado al sur del continente. capaz que podíamos Frank, arrancar por ahí. bienvenido, Bienvenido, Frank. Venga, antes que nada. bienvenido a la Brújula Libertaria. Gracias ahí por la oportunidad de, bueno, seguir mostrando las ideas de lo que es realmente el socialismo del siglo XXI y bueno, todas las cuestiones que suceden alrededor de eso. Ahí va. Frank, contanos un poco cómo empezó esta idea de ser youtuber en Cuba. ¿Cómo fue que empezó todo? Sí, en Cuba no había internet, estamos hablando que, no sé, en el año 2018 arrancaba el internet por las wifi, ¿sabes? Las antenas wifi, pero en Cuba fueron instaladas en un principio en los parques, en las plazas, Ujú. en muy pocas plazas, sobre todo de la capital. Pero bueno, daba la casualidad que donde yo vivía, que es el barrio de la Mar, había un parque, una plaza de estas, que le habían instalado antenas wifi. Bueno, el internet costaba la hora. Cuando yo me empecé a conectar a internet, costaba $3 la hora. Anterior a eso empezó costando $5 una hora de conexión de internet con la única compañía de internet de telecomunicaciones que hay en Cuba, que es ETEXA, que es el monopolio de las telecomunicaciones de la dictadura. Y entonces, bueno, cuando bajó a $3 la hora, pues yo empecé a conectarme a internet. Entonces, resulta que en Cuba había algo alternativo al internet, que era el paquete semanal. Es básicamente un disco duro de 1 terabyte lleno de información, que era básicamente series, películas, videojuegos, dibujos animados. Y había una carpeta que era youtubers, pero eran los youtubers estos más famosos en ese entonces, de España, de México, de Latinoamérica. Salía, no sé, Auronplay, el Rubius, en fin, los más conocidos. Y de repente un día llega el paquete ese a mi casa, porque eso tú se lo pagas a alguien para que te lo lleves como una especie de mensajero. Te lo llevan, te dan 2 o 3 horas para que tú lo copies para tu computadora y luego ellos van y lo recogen nuevamente. En aquel entonces costaba 50 pesos cubanos, que eran $2. Yo lo compraba porque, bueno, me gustaba tener series para ver y eso. Y yo veo que un día hay una carpeta que decía youtuber cubano. Y yo dije, wow, ¿cómo que youtuber cubano? Si esto aquí no es internet, no sé qué. Y entro y veo que son muchísimos jóvenes, todos de mi edad. En aquel momento yo tenía 22 años, 23 años aproximadamente. Y yo vi que estaban en la calle haciendo bromas, ¿sabes? Era lo primitivo de hacer videos para YouTube. Lo que empezó haciendo todo el mundo, bueno, los cubanos empezaron de esa misma manera. Y entonces, pues yo dije, coño, si ellos pueden, ¿por qué yo no voy a poder hacer YouTube? Porque está bueno esto, ¿no? O sea, salir por las redes sociales y eso. Y nada, arranqué haciendo videos de esa manera. Digamos que esa fue la principal motivación para arrancar YouTube, ver que otros en Cuba podían hacerlo. Y bueno, yo arranqué con lo que tenía, que era un celular malísimo, un Blue que tenía 1 megapíxel la cámara y grababa oscuro, no tenía luces. Mi computadora era, pero una súper barata que me habían comprado mis padres para poder estudiar en la universidad. Y bueno, arranqué con eso, que era lo que había. Zapao, te arreglaste con lo que Sí, había. sí, como pude ir. No, pero bien, mirá dónde estás ahora. A full. Ahora, vos decías $3 la hora. Sí, ¿Cuántos son $3 en Cuba? ¿Qué representan $3 en Cuba? ¿Qué se puede comprar? ¿Cómo hay que hacer para ganarse $3? bueno, en aquel Porque entonces. recordamos que es la hora, ¿no? La Sí, la hora. hora. Ellos te ponían, tú tenías que ir a la compañía, a una oficina de la compañía y te creaban como un perfil de la compañía. Te ponían un usuario y una contraseña. Entonces, cuando tú ibas a recargar el internet,
pues habían dos maneras. Una era ir con tu cédula y decir, bueno, quiero ponerle 2 horas. Te cobraban $6 y el número de cédula tuyo que estaba registrado en ese perfil, pues ya tenía 2 horas. Y tú te conectabas con tu usuario y tu contraseña y ya tenías las 2 horas. Cuando se te acababa, era como un contador que iba bajando, se acababa, ya perdías el acceso a internet. Y lo otro eran como tarjetas prepago que tú comprabas de 1 hora, 2, 3, 4, hasta 5 horas. Y igual al mismo precio, pero era una tarjeta que ya venía con un usuario y una contraseña aleatorio. Tú te conectabas, se acababan las horas y eso ya vencía. Es como una tarjeta prepago de toda la vida. Y bueno, ¿qué son $3 en Cuba? Mira, en aquel entonces no estaba el nivel de inflación que hay hoy en día, ¿no? $3 equivalía a 75 pesos. Hoy en día $3 equivale a aproximadamente 1.100 pesos más o menos, aproximadamente. Entonces, a ver, igual el poder adquisitivo de $3 en el año 2017 es el mismo de ahora. Yo creo que el de ahora es menos, porque se pueden comprar menos cosas por toda la escasez que se vino. Bueno, $3 equivale en Cuba a un paquete de 1 kilo de pollo. Vaya, para que estés un nivel de idea. Y en aquel momento, $3 eran 75 pesos y una jubilación podía ser de 250 pesos. Una jubilación de alguien que trabajó 40 años para el Estado. Un profesor, en aquel entonces yo como maestro ganaba 500 pesos aproximadamente. Y bueno, como yo daba clases particulares, que era algo ilegal, pero había que hacerlo para poder llegar a fin de mes, por decirlo de alguna manera, pues ganaba unos 900 pesos o algo así. Esto a expensa de que si se enteraban te podían botar del ministerio, o sea, ibas a dejar de ser profesor. Pero la otra parte de esto es que, por ejemplo, tú aquí ahora yo hago un video de media hora, lo subo y en 10 minutos se sube, por decirlo de alguna manera. Se sube muy rápido porque el internet en Uruguay es muy rápido. En Cuba el internet es de 1 megabyte de velocidad. Estoy hablando de 1 megabyte cuando está el internet bueno. Cuando se conectan mucha gente en esos parques, era, no sé, 2 y 3 horas para que se subiera un video de YouTube de unos 8 minutos aproximadamente. O sea, era muy lento. Quiere decir que la inversión por video era de aproximadamente unos $6, se puede decir. Más o menos. $6 que equivalen a, si mal no dije, a unos 150 pesos, Más o que menos. es la mitad de una jubilación. La mitad de una jubilación y la mitad de un salario mínimo, que eran 270 pesos, más o menos por ahí. Es lo mismo que acá te saliera 10.000 pesos las 6 horas de internet. Algo así, algo así. Una locura. El paquete más caro de una Antel locura total. sale 4.000 pesos y son 24 horas y es... Por supuesto, supongo que no podías en tus videos cuestionar nada al gobierno, supongo, ¿no? No, como te iba diciendo ahorita, los primeros creadores de contenido en Cuba más bien se enfocaron en imitar a los creadores extranjeros, ¿ya? Primero porque era la referencia que teníamos y no sabíamos de qué manera atraer al público, pero alguien un día, no recuerdo quién fue el primero, salió a las calles a grabar el contenido de las calles, que es bloguear, ¿no? Es el bloguero callejero de toda la vida. Y de repente, uno que otro empezó a bloguear, pero los blogs eran enseñando La Habana Vieja, ver cuánto se podía comprar con $1, o sea, no era una crítica directa a la dictadura. Un día, yo después de probar todos los formatos, yo traté de hacer humor, traté de hacer monólogos, todo, hasta gameplays, traté de hacer de esto que es jugando videojuegos y tú reaccionando a eso. Bueno, hasta que alguien en los comentarios, un día hice un monólogo de estos que, no era un monólogo, era como reaccionando a cosas que pasaban en Cuba, series que salían por la televisión, que estaban en internet y tú las podías descargar. Y alguien en los comentarios me dijo, hermano, empieza a hablar más de Cuba, porque mira, los videos están teniendo bastantes vistas y realmente estaba gustando la serie. Te estoy hablando de que tenían 300 vistas, eso era ya la gloria divina. Y de repente yo opto por buscar noticias que estuvieran en el día. O sea, en Cuba se desató también con la llegada del internet muchos medios de periodismo independiente, que es como le llamamos nosotros, que no son como tal una agencia de periodismo, que tiene no sé, un lugar ahí en específico donde están los periodistas, no sé, como aquí en Uruguay, que hay diferentes agencias de noticias. En Cuba todo es digital, son páginas web que hay periodistas detrás escribiendo y personas en la calle tomando fotos y grabando videos, documentando lo que va pasando. Y de repente, bueno,
me tomo la tarea de buscar las noticias más virales de las diferentes páginas web que yo tenía ya seleccionadas de las noticias que a mí me gustaban. Entonces yo, ¿qué hacía? Yo al final del día me sentaba y buscaba la noticia que más viral se había ido ese día. Y al otro día yo sacaba un video hablando de esa noticia. Todavía estaba en tendencia porque o sea, el internet estaba lento. Nadie, por ejemplo, lo que pasaba hoy en Cuba, la gente se enteraba 2 días después en Estados Unidos. Y esas páginas tampoco era que tenían mucha audiencia. No es como hoy que ya tienen millones de seguidores y era distinto. Entonces yo empecé a tomar esa racha y buscaba la noticia más viral de lo que estuviera hablando las personas en las redes sociales ese día, y al otro día yo hablaba de eso. ¿Ya? Eso era los días entre semana. Los fines de semana yo hablaba de la noticia bomba del día. Ese mismo día yo estaba haciendo una video reacción porque yo subí un video todos los días. Y me empecé a mezclar un poco más en lo que viene siendo la crítica social, hablando de lo que pasaba en Cuba. Y no, nadie en Cuba hacía eso. O sea, habían todo tipo de creadores de contenido, excepto gente que comentara noticias que sucedían en Cuba. Literalmente tomaba los videos, reaccionaba a ellos y, bueno, daba mi opinión. Y así fue como arranqué con los temas de política y eso. Y, o sea, ¿experimentaste alguna restricción a medida que hacías cada vez más crítica o cada vez más reflejaba la realidad tu comentario en internet? Sí, ¿Experimentaste? sí. En Cuba, bueno, en Cuba está ahí un brazo represor de la dictadura que es la seguridad del Estado, ¿ya? Es como la contrainteligencia, es la secreta, Sí. ¿ya? La CIA, para que me esté entendiendo, vaya, es la Ahí va. CIA de Cuba, ¿ya? Entonces, ellos, en vez de estar velando por la seguridad nacional del país, bueno, para ellos la seguridad nacional es que nadie dentro de Cuba, pues, hable en contra de ellos, critique o muestre cosas que ellos no quieren que tú muestres. Entonces, llega el punto en que cuando tú te pones a hablar cosas que no salen por los medios de noticias oficiales, que no salen en los noticieros, la radio, que ellos no lo publican, pues te trae problemas. Y por supuesto que fui citado en innumerables veces por la seguridad del Estado, 3 veces arrestado, Ah, con amenaza de ir a cárcel. Tuve que borrar videos de mi canal de YouTube, pero muchísimos videos tuve que borrar de mi canal de YouTube ah, porque llegó un punto en que, o sea, me dieron a escoger entre hacer eso o ir a la cárcel, ¿entiendes? Entonces yo dije, sí, bueno, no, obvio. ya, yo no voy a ir preso por unos videos de YouTube que al final no, yo no voy a resolver muchas cosas dentro de la cárcel. Y entonces como básicamente mi familia dependía de mí, yo dije, bueno, mira, ya, yo voy a borrar los videos, no hay problema con eso. Y como yo te digo, eso le sucede a cualquier creador de contenido dentro de Cuba que ya empieza a tener cierto número de seguidores. No tienes ni tan siquiera tienes por qué hablar de política. Vaya, tu contenido tiene que ser muy light. Por ejemplo, que te dediques a hacer, no sé, reacciones de restaurante, que vas a un restaurante, pruebas la comida y comentas, vaya, algo así, que no te estás metiendo con nadie, no, estás dando una opinión de algo que tú consumiste, no es un problema de eso, y además son restaurantes particulares. Si fuera de eso y te dedicas a hablar de lo que pasa en Cuba, así sea salir a la calle y grabar un poco la basura, hablar de los apagones, de que no alcanza el dinero, de los problemas sociales, pues te cortan, te llaman y te amenazan y te restringen por completo cualquier cosa, realmente. Me imagino que todo esto fue lo que de a poco te fue motivando a tomar la decisión, ¿no? De alejarte del país. O sea, por lo menos a mí. Sí. Llegó un punto en que ya el hostigamiento era toda la semana, a cualquier hora del día. Y bueno, yo tomé la decisión de ahorrar el dinero y en vez de quedarme a vivir en Cuba en esa circunstancia, yo dije, bueno, mira, voy a ahorrar dinero porque al final teníamos 3 canales de YouTube en ese entonces y podíamos ahorrar dinero y bueno, guardamos la plata durante, no sé, 9 meses y bueno, decidimos irnos y nos fuimos para acá, por Uruguay. Y de todos los destinos del mundo, ¿por qué Uruguay? Perdón, Pablo, si querés preguntar alguna otra cosa. Porque nosotros acá en Iba a Uruguay, preguntar exactamente lo ah, mismo. Exacto. porque a nosotros no se nos ocurre razones para venir a Uruguay. Pero bueno, No, mira, nosotros estábamos valorando muchas vías porque en aquel momento Cuba estaba viviendo el mayor éxodo masivo de la historia del país. Nunca en la vida se ha vivido el éxodo hoy en día, de que en 5 años se ha ido más de medio millón, millón y medio, perdón, de cubanos. Imagínate que la cifra que manejábamos del censo del año 2014
no, perdón, del censo del año 2012 era de 11 millones de habitantes en Cuba, ¿ya? Esa era la cifra que manejábamos. Entonces, la última cifra que ellos mismos dieron, que eso está más que manipulado, es que hay aproximadamente unos 9 millones y medio de habitantes. O sea, entre el envejecimiento poblacional, los cubanos que no quieren tener hijos, se mueren más personas de las que nacen, y el éxodo masivo, estoy hablando que en 5 años se han ido de Cuba 1,5 millones de habitantes, pues aquello está desolado por completo. Entonces nosotros estábamos viviendo dentro de Cuba en el año 2022 el boom del éxodo masivo por Nicaragua. La vía era Nicaragua. Sí, porque después del 11 de julio da la casualidad que Daniel Ortega, que es amigo de ellos, dictador igual, por supuesto, pues le da libre visado a los cubanos, así, porque él es bueno, y le da, mira, pueden venir aquí. Literalmente dijeron en la televisión de Nicaragua que los cubanos iban a Nicaragua a ver los volcanes, literal, o sea, de que iban a ver los volcanes por la belleza de los volcanes de Nicaragua. Eso fue burla, meme, bueno, eso se queda en la historia ya del internet en Cuba. No, vamos a ver los volcanes. O sea, un cubano se iba del país y decía, me fui a ver los volcanes, porque, o sea, te ibas por Nicaragua. Me fui a ver los volcanes de Uruguay. Sí. Entonces, nada, nosotros empezamos a valorar todas las vías que teníamos. Una era Estados Unidos, evidentemente, es para donde todos los cubanos primero piensan en irse, porque de una cierta forma u otra tienes familia. Yo no tengo familia de sangre, pero tengo familia, porque son mi familia, que son mis padrinos, que toda una vida me han ayudado, me han apoyado. Ellos viven hace mucho tiempo en Estados Unidos. Y tengo un primo hermano allá que, bueno, en algún momento u otro me pudiera ayudar y eso. Pero no teníamos más nadie, o sea, no era un lugar que estuvieran mis padres, un tío, un hermano. O sea, yo iba a ir a cruzar, a estar, no sé, un par de meses en casa de mis padrinos y luego a buscarnos la vía. La otra era, esa vía era la más peligrosa y la más costosa. O sea, cruzar por Nicaragua tenías que pasar todo Centroamérica, a expensas de lo que te pudiera pasar. En Centroamérica está el tema del narcotráfico, la trata de personas. Horrible la situación que se estaba viviendo en ese entonces ahí, que bueno, todavía existe eso. Sí. Y la otra vía era España. España, había muchos colegas de nosotros que se fueron comprando un curso, una maestría, cualquier cosa en España, y te daban una visa de estudiante por 6 meses y la podías prorrogar otros 6 meses más. Y luego de estar un año viviendo en España, el gobierno español te daba la posibilidad de quedarte con una residencia permanente. Si tú tenías todos tus papeles en regla, si estabas trabajando, bueno, por lo menos aportando a la seguridad social de España, ¿ya? Y la desventaja que tenía esa vía era que teníamos que pagar la beca por adelantado, que eran 5.000 euros, porque o sea, la beca costaba 5.000 euros por cada estudiante. Éramos Claudia y yo, eran 10.000 euros, y sin contar el pasaje de avión, ¿ya? Entonces, serían unos 12.000 euros, vamos a suponer, pero teníamos que pagar la mitad antes de matricularnos, como para tú reservar la matrícula. Eso sin saber si la embajada nos iba a dar la visa o no. Entonces yo dije, mira, tú te imaginas que nosotros apliquemos, que nos denieguen la visa, que tú gastes 5.000 euros así a la nada. Sería esperar otros 4 o 5 meses más para poder irnos, para poder recuperar ese dinero. A ver si a YouTube le daba el ánimo de promover los videos y que pudiéramos ganar 5.000 euros no sé, en 5 meses, ¿no? Por poner un ejemplo, porque tú sabes que YouTube lo mismo te da un video muchas vistas que otro, pues ya. Sí, esto es una montaña rusa. Entonces estaba la otra vía, que era venir a Uruguay. Entonces aquí en Maldonado, donde yo vivo, está viviendo una amiga mía de la universidad, que estudiamos juntos y teníamos tremenda amistad, y ella vivía aquí en Uruguay hace un año. Y ya conocía este país porque ella había venido previamente por 2 años, luego regresó a Cuba y luego vino para acá, para Uruguay. Cuando Uruguay era libre visado, que le daba visa de turismo a los cubanos y eso un poco más fácil que ahora, ella vino, bueno, en fin, se fue y volvió a regresar. Y ella vive en Maldonado y me dijo, no, mira, puedes venir por frontera con el tema de los coyotes. Yo voy a tratar de buscarte a alguien que haga ese trabajo. Y bueno, así fue. Me buscó el contacto de la persona que se dedica a organizar los viajes, eso. Y valoramos el precio y bueno, costaba en aquel entonces unos $2.500 por persona, con boleto de avión y todo, venir para Uruguay. O sea, eran $5.000 y te ponían de Cuba en Uruguay en una semana, 2 personas. Yo dije, bueno, $5.000, voy a llegar a Uruguay con dinero incluso para poder alquilarme rápido y tener por una cama y un sofá donde sentarme en la sala.
Y bueno, desde que esa decisión la tomamos de irnos por travesía, capaz que en octubre y ya en diciembre estábamos viajando, en lo que todo se organizaba, que nos, sabe, que la gente nos unían al grupo de viaje, porque no íbamos a viajar Claudio y yo solo, se unen un grupo de 13, 15 personas más o menos, para que a ellos les cueste menos el tema del viaje y les sea rentable. Y bueno, nada, arrancamos por Uruguay y en una semana estuvimos aquí, desde que salimos de Cuba. Fue Cuba, escala Trinidad y Tobago, Guyana. Ahí dormimos esa noche. En Guyana nos pasamos 24 horas en medio de la selva de Guyana por ahí, no sé ni dónde andamos, hasta llegar a un pueblo que se llama Leten. Y en Leten cruzamos para Brasil. Y bueno, ya en Brasil fue una travesía de unos 5 días. Estuvimos 2 días en un hotel esperando que coordinaran todo el viaje. Y luego fueron 3 días seguidos de viaje. Una epopeya, más allá de que fue con medios de transporte, digamos, Sí. Iba para el sentido contrario al rumbo de la droga, igual una epopeya, no me lo hubiera imaginado tan tortuoso. Pero es la primera vez que escucho que Uruguay es la más barata de las opciones. Pablo, en el canal de YouTube tuyo están esa travesía, de que saliste de Cuba en el avión hasta que llegaste a Brasil y todo. Entraron por el Chuy, si no recuerdo mal, ¿no? No, entramos por Rivera, nosotros entramos por Rivera. Rivera. Sé que era una frontera que hablan así, con la Rivera. Y antes de irnos un poco de Cuba, que quería pasar a Uruguay, quería preguntarte un poquito cómo es el diario vivir del cubano promedio, cómo hace para vivir con un sueldo tan bajo, con tanto. El cubano se despierta inventando, y nosotros le llamamos inventar a sobrevivir literalmente, porque tú te despiertas y ubícate que no es como aquí, que tú tienes una panadería que puedes ir y a las 7 de la mañana ya abren y tienes tus bizcochos, los panes, los más baratos, los más caros, los más ricos, los no sé qué, y tienes 40 tipos de productos en una misma panadería. Bueno, en Cuba el pan es regulado, o sea, te toca comprar un pan diario. El pan es de una calidad, pero mala, yo creo que se queda corto. A veces viene con un poquitico mejor de calidad, pero en muchos lugares de Cuba, porque no te puedo contar solamente de donde yo vivo, sino del país en general, realmente la calidad del pan es malísima y es lo que tú tienes para comer, pero es un pan al día. O sea, vamos a partir que hay un día en que tú no vas a desayunar para poder dejar el pan de ese día para el otro día, ¿ya? Y así sucesivamente, el pan que tú compras hoy va a ser el pan del desayuno mañana, es lo que hace el cubano. ¿Con qué se comen el pan? No sé, con aceite, con sal, con azúcar, cualquier cosa que puedan encontrar por ahí, porque la mayoría de la gente no tiene para estar comprando un jamón o algo así cuando aparece, porque tampoco es que tú vayas a un lugar, una fiambrería y hay de todo. Y así es con todo, con el almuerzo, con la comida. Muchísima gente en Cuba no almuerza, o sea, se brincan esa comida y ya cenan un arroz con algo que encuentren, una vianda o un tomate. Si ese día lograron conseguir pollo, pues bueno, se comen una pierna de pollo, unas croquetas, algo que acompañe a la comida. Y si no, bueno, arroz y frijoles que a veces hay. Realmente en Cuba la gente se alimenta muy mal. La mayoría de la población se alimenta mal. Hay gente que sí, hay gente que puede resolver un poco de comida porque en los trabajos, qué sé yo, logran vender algo de lo que se produce en una fábrica o algo de eso y bueno, sí. Pero fuera de La Habana la gente pasa muchísimo trabajo, muchísimo. Y imagínate, no hay una cadena de producción que luego tú veas los mercados abastecidos. No hay un mercado abastecido en Cuba de nada, porque todos los precios están controlados, todo está regulado por el Estado. El transporte es horrible, o sea, la gente, la mayoría, el 95% cubanos se mueve en transporte público y es deficiente, es poco para lo que te puedo contar, que puedes estar en una parada literalmente de pie 2 horas para que pase el ómnibus y tú puedas ver si te puedes montar, ¿ya? Y si no, y cuando te montas apretado. Vea, yo a veces veo a los uruguayos quejándose aquí y no, aquí los ómnibus no, aquí los ómnibus puede ir lleno de gente y va más o menos apretado en Montevideo, alguna ruta, pero literalmente en Cuba los ómnibus van con las puertas abiertas y la gente enganchada literalmente una arriba de la otra ahí. Yo vi estos días, ahora que decías ómnibus, era un camión hecho ómnibus. Sí, los camellos, le llamaban camellos, eso fue en los años 90. El video era reciente de ahora.
No Sí, tuvieron interés. puede que quede alguno que otro sobreviviente, pero Sí, eso sí, Fidel era un camión Castro, viejo, era un camión viejo. Le sí, habían sí, pintado de también. verde, estaba de color verde. También, sí, No, en Cuba cualquier cosa que se mueva lo utilizan como transporte para ir de un lugar a otro. Y te digo, en La Habana todavía hay un sistema de transporte público con ómnibus grandes que capaz que pasen uno cada una hora. Fuera de La Habana hay provincias donde no hay ni transporte porque es un ómnibus dando una misma ruta y vuelta. Ya, o sea, la mayoría de los transportes que se utilizan es por tracción animal, o sea, son caballos moviendo coches, como en el año 1840, por ahí más o menos. Contrasta un poco con lo que mostraba otro youtuber, que son una pareja de muchachos jovencitos, que fueron a La Habana y fueron a un lugar que era como una plaza y hay unos autos, son autos viejos pero tan impecables. Sí, Son como para hacer turismo, algo así. sí, sí, Y te sí. dicen, ah, pero qué bárbaro esto acá en La Habana, como que al Claro, turista le eso, muestran una cosa, ¿no? la sí, experiencia del turista es muy distinta a la del residente local, digamos. Es lo mismo que Punta del Este y un barrio de clase trabajadora de cualquier ciudad del interior. Me parece que claro. eso hay mucha gente que no lo entiende, pero Frank, y acá cuando te encontraste un poco con el discurso de que todo eso que sucede en Cuba no es responsabilidad del gobierno cubano, sino de el bloqueo de Estados Unidos a la isla o de alguna otra forma de injerencia externa. ¿Qué pensás de ese tipo de- No, eso son gente que no tienen idea de qué cosa es la realidad de Cuba, realmente. O sea, un desconocimiento total, absoluto de la historia y de lo que se vive en Cuba realmente. Y sí, son muchísima gente, pero muchísima gente que empezó a comentarme eso, porque en algún momento u otro yo hablaba de Cuba en los videos, así de una manera random, mientras hablaba no sé, de Maldonado, de Punta del Este, cuando había ido a Montevideo, que me asombraba por ver la... Por ejemplo, en un video yo enseñé un mercado aquí, un dorado, esto que queda cerca por acá, y mostré una góndola llena de comida, bueno, todo está lleno de comida y la parte de la carnicería. Y había gente comentándome de que en Cuba fuese así si no fuese por culpa del bloqueo. Y entonces ahí ya yo dije, pero no puedo creerte esto, que aquí haya gente que a pesar de que la información está ahí a la luz de todo el mundo, pues sigan pensando que es por un bloqueo. O sea, es increíble cómo todas las dictaduras, todas, al final hacen lo que le da la gana, dejan a los países en crisis y nunca es culpa de ellos. Siempre es culpa de Estados Unidos, la Unión Europea, de una potencia extranjera. Siempre es lo mismo. O sea, es como un libreto que tienen escrito de hoy para eso. Es que hay unos videos subidos por cubanos en Cuba mismo. Es verdad que no hay gran cantidad de productos, hay unos supermercados. Me llamó la atención que también hay poca gente, claro, porque no todo el mundo puede comprar, supongo. Sí, El pollo era de Estados Unidos, sí, en sí, Cuba. pero sí, mira, el Enlatado tema, había enlatados de Turquía, sí, sí, y sí, es había que, de México, había de España, o sea, había productos de diferentes países, mira, incluso de Estados Unidos. Cuba puede comerciar con cualquier país del mundo, ¿ya? Excepto Estados Unidos, y Estados Unidos no incluye en la restricción alimento y medicina, o sea, que Cuba le puede comprar a Estados Unidos alimentos y medicina, ¿ya? De ahí que los mercados estén llenos de pollo congelado de Estados Unidos, pero lleno, todo el pollo que hay en Cuba es de Estados Unidos. ¿Ya? Muchísimos de los autos que hoy se están importando a Cuba, todos vienen de Estados Unidos, absolutamente todos. Entonces, el embargo, que es lo que hay en Cuba, surge más bien porque Fidel Castro, durante los años 60, él empieza a nacionalizar todas las compañías que hay en Cuba, años 50, 59, 60. ¿Qué trajo esto? Que esas nacionalizaciones son un robo, porque ninguna empresa de estas fue indemnizada, ya no le pagaron lo que le correspondía y fue forzoso. Además que el país vivió una época de caos que empezaban a romper los carteles de las empresas, a destruir las fábricas, en fin, o sea, se robó Fidel Castro. Primero él empezó con todas las nacionalizaciones y luego a inicio de los años 70 él terminó de llevarse, de robarse hasta la última barbería que existía en La Habana en algo que él llamó la contraofensiva revolucionaria.
¿Por qué? Porque entonces en aquella época empezaron a suceder, según él, atentados por parte de la CIA y todo esto, que mucha gente se lo achaca a que fueron ellos mismos para hacerse las víctimas en toda esa disputa. Y entonces él, en represalia de todo esto, pues bueno, la contraofensiva revolucionaria, porque había que acabar con los pocos burgueses que quedaban y no sé qué. Y bueno, él se robó hasta las últimas cafeterías. Bueno, ubícate que una barbería sea del Estado. O sea, es una cosa ridícula que no se entiende cómo un gobierno va a controlar que tú le cortes el pelo a otro ser humano. O sea, es increíble eso. Entonces, él en Estados Unidos pone un embargo en los años 60 cuando empiezan el tema de las nacionalizaciones. Él siempre dijo una mentira, que era que la mayoría del capital invertido en Cuba era norteamericano, y no es así. O sea, en Cuba había muchísimo dinero de empresarios que eran cubanos, que se habían hecho ricos durante la época de la República, el inicio de la República, y habían grandes marcas como el Café Pilón, que es cubano, la marca de Ron Bacardí, que eran unos hermanos españoles, creo, y que se arraigaron en Cuba, hicieron la fábrica de Ron Bacardí, y ellos eran millonarios, esa gente. Y como esas marcas te puedo poner otras. Sí, habían compañías norteamericanas que estaban en Cuba porque normal, invertían en la isla. No sé, habían no sé, más de 150 centrales azucareros y solamente el 30% era de capital norteamericano. Quiere decir que la mayoría de la producción de azúcar se hacía con dueños cubanos y producida por capital cubano. ¿Ya? Entonces Estados Unidos le impone un embargo comercial. ¿Por qué? Porque tú te robaste todas las compañías. O sea, es como que yo entro a tu casa a robar, tú me denuncias a la policía y la policía me meta preso. Y entonces yo desde la cárcel protestando porque soy un ladrón y no quiero estar preso. Bueno, en fin, es lo mismo. El tema es que el embargo es contra todas las instituciones, bancos, financieras, todo lo que tenga que ver con el gobierno de Cuba. ¿Ya? Si un cubano quería importar productos desde Estados Unidos, el que se lo impedía o el que se lo impide todavía es el gobierno de Cuba, ¿ya? ¿Por qué? Porque la dictadura es el dueño de todos los muelles, todos los puertos de la isla. Entonces los puertos estaban embargados porque fueron expropiados también. Los bancos fueron expropiados, por lo pronto un cubano no podía tener una cuenta en dólar en Cuba porque estaba el banco expropiado. Y así sucesivamente con todo lo que hay en Cuba. O sea, imagínate que el cubano no podía ni tan siquiera tener un bote y pescar ahí, en una isla rodeada de agua. Entonces, estamos hablando de que no es un bloqueo que asfixia al cubano. El bloqueo es contra los ladrones, que son los que están en el poder hoy en día, y que se amarran del bloqueo para estar con el llantén este de, ay, pobrecito, mira, nos están atacando, tienen una guerra económica, cuando son ellos corruptos, ineficientes, por donde tú quieras que los mires. Hay una cadencia de información desde la isla que puede llegar a excusar que alguien hace 30 años pensara esto, porque era antes de la internet, antes de el acceso a los medios masivos, pero hoy en día sigue habiendo gente que cree en el bloqueo como respuesta a esto. Me imagino que en Cuba, en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria, hay cierto énfasis en mantener los pilares de la Revolución cubana, ¿no? ¿Cómo ves vos eso a la idea de que el pueblo cubano medio que despertó con la internet, el flujo de información y la capacidad de pensamiento crítico sobre su propia historia? ¿Cómo ha evolucionado eso y cómo explicás que en Latinoamérica siga existiendo esa idea de los 70 en la época de la internet? O sea, Sí, el tema es que, mira, la información que sale de Cuba está la mayoría controlada por ellos. O sea, quiere decir que si en tu país hay medios de comunicación que están pautados por gobiernos de izquierda o por partidos políticos de izquierda o por un gobierno municipal o provincial que sea de izquierda y tiene una televisora, cuando te va a hablar de Cuba no te va a poner las calles llenas de basura, la gente comiendo literalmente la basura. ¿Qué te va a sacar? Los autos estos de turismo, las playas, y te va a poner que, miren, en Cuba se realizaron elecciones, se sacó de manera democrática el parlamento. No te va a hablar la verdad. Entonces, quiere decir que hay un sistema de propaganda internacional a favor del socialismo que es increíble, y todo esto salido desde Cuba, ¿no? Porque esto es una cuestión que todo eso sale desde Cuba. Y mira, desde que tú empiezas en la escuela, que es el preescolar, que es el primer grado acá en Cuba, cuando tú vas a primer grado, que es donde te enseñan a leer, que tú tienes ya 6 años, bueno, en Cuba los niños que tienen 6 años le llaman pioneros moncadistas, ¿ya?
¿Qué son los pioneros moncadistas? Bueno, los moncadistas fueron los que asaltaron el cuartel Moncada, entonces le llaman moncadistas. Hoy esto hacen referencia a un acto terrorista que fue el del 26 de julio del 53 como algo positivo para los estudiantes. O sea, ustedes son pioneros moncadistas, ustedes representan las ideas del Moncada, cosa que los niños no entienden nada de eso. O sea, ¿qué va a entender un niño qué cosa es asaltar un cuartel militar? Cuartel militar que Fidel Castro se perdió en la ciudad donde él vivía y nunca llegó al asalto, y bueno, se murieron todos los que él mandó para allá, que prácticamente fue un suicidio. Entonces, el adoctrinamiento empieza desde que tú aprendes a leer. Tú aprendes a leer leyendo poemas en honor a Fidel Castro, en honor a Playa Girón, en honor a los ataques, no sé, cualquier cosa esta que haya hecho según ellos la CIA, y la revolución logró salvar al país, no sé qué más, que si la campaña de alfabetización, que si esto, todo bueno, todo bonito, todo excelente. Y bueno, no sé, poemas en honor a Che, en honor a este, al otro. Y ya cuando tú llegas a estudiar la historia de Cuba, está tergiversada por completo, o sea, pero hasta la etapa colonial está tergiversada, porque en Cuba nosotros nunca nos enseñaron de que Cuba era una provincia de España, nosotros éramos España. Ellos no tenían como que Cuba era una colonia española, o sea, nosotros no éramos una colonia, nosotros éramos España, lo que era una isla, un territorio de ultramar, que era una provincia, literalmente éramos Cuba. Y cuando se estudia la historia de Cuba, te dan a entender de que los cubanos empezaron a luchar por su libertad y bla, bla, bla. Y, o sea, como que creándote un falso patriotismo que realmente no es que no existió, pero no es contado tal cual como ellos, porque las luchas por la independencia de Cuba más bien fueron por contradicciones entre los ricos que había en Cuba, que eran criollos nacidos en la isla, y bueno, las leyes de la provincia, que ellos no querían ser parte de España, querían ser Cuba. Y luego está la etapa de la República, que en Cuba nunca se estudia, que en el año 1902, el 20 de mayo de 1902, es la inauguración, o sea, la fundación de la República de Cuba. Esa fecha está olvidada en la historia y ellos la pautaron como el inicio de la neocolonia. Oye, nosotros nunca fuimos, o sea, hubo una época en que sí, en la época de la conquista, pero luego pasamos a ser provincia de España. Y luego fuimos una república independiente en el año 1912 funda. Bueno, según los libros de historia de Cuba, pasamos a ser neocolonia de Estados Unidos. Según los libros de historia de Cuba, todos los presidentes que hubo en la república eran títeres del gobierno de Estados Unidos. Estaban puestos ahí para poder gobernar la isla. Y bueno, luego llegó la gloriosa revolución a salvar las ideas de la libertad y a emancipar al pueblo de Cuba. Y de ahí para allá, bueno, imagínate tú, Perdón que todo me lo que ría, han pero hecho. Todo es positivo, todo es bueno. De hecho, en los últimos libros de historia que ellos imprimieron, está la crisis de los 90, ¿ya? Y ellos la tratan de una manera, no, normal, no, por contradicciones internas dentro del campo socialista, se desintegra la URSS y bueno, Cuba se quedó sola, pero con el liderazgo del partido, de Fidel, de Raúl, logramos salir adelante y bueno, el pueblo sí, hubo un momento de crisis, pero nadie quedó desamparado cuando realmente la gente pasó un hambre horrible en los años 90. Y así es con todo. Entonces, ellos llevan 65 años con una propaganda triunfalista de que estamos venciendo al imperialismo, de que estamos 90.000 y no han podido con nosotros, de esto que lo otro, que somos la sociedad de los trabajadores, el proletariado triunfador, que aquí hay igualdad, que hay democracia, y el mundo lleva viendo 65 años esa mentira. Entonces, cuando tú repites mucho una mentira, la gente se la termina creyendo. lamentablemente. Una cosita más en el estribo para ya ir dejando Cuba y pasar a Uruguay. Cuéntanos un poco, acá se ha hablado mucho de la salud en Cuba, que es algo espectacular. Hoy día ya sabemos que no es tan así, pero cuéntanos un poco, que tú al ser cubano lo viviste de primera mano. Sí, sí, incluso estuve ingresado una vez en un hospital. Mira, la salud en Cuba es pública. Ellos la primera mentira que te tiran es que es gratis, o sea, no es gratis. Lo gratis, sabemos que no existe nada gratis. Entonces, la salud y la educación en Cuba es pública, o sea, es un acceso que puede ir cualquier persona. ¿Cómo funciona? Nada, simplemente tú vas a un hospital o a una clínica y vas y te esperas en un cuerpo de guardia porque te duele la cabeza hace 3 horas
y te atiende un médico, ya, o sea, realmente no tienes que estar aportando aquí ni aportando allá, porque al tú ganar $10, $15 de salario, ya ahí te quitaron todos los impuestos habido y por haber, ya te dejaron ya con un restrojo de dinero ahí para que tú vayas resolviendo, sobreviviendo. Entonces, la salud al ser pública es accesible a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Puede suceder de que tú vayas a un cuerpo de guardia y necesites una inyección y no haya inyección, o sea, no haya ni jeringuilla para inyectarte. O sea, eso puede suceder normal, tranquilamente. Hoy en día sucede que tú para operarte tienes que llevar hasta el hilo con el que te van a saturar la herida después de operarte. Así, o sea, yo no digo de que en los años 70, 80, los 90 capaz, hubo un nivel de abastecimiento en los hospitales que realmente si tú necesitabas operarte, bueno, ibas, te operaba, te atendían. Y los hospitales, como estaban recién atendidos y venía todo de la Unión Soviética, capaz que estuvieran en buenas condiciones. Pero hoy en día, yo no sé la última vez que en Cuba se construyó un hospital nuevo. O sea, ni una clínica, no sé, en los últimos 20 años yo te puedo asegurar a ti que en un hospital nuevo en Cuba no hay. Y hoteles, se han construido más de, no sé, 20, 40 hoteles en Cuba. Y puede suceder eso, que hay, que sí, que tú puedes ir a un hospital y hay médicos muy buenos, porque los médicos realmente de Cuba son muy buenos, pero no tienen cómo atenderte. No tienen ni un algodón. Una vez yo fui a pedir para una herida y no había algodón. O sea, imagínate un hospital sin algodón o que tú te vayas a inyectar y que tú tengas que llevar hasta la jeringuilla. Mira, yo traigo aquí mi aguja, traigo mi jeringuilla. Sí, Así puede ser que suceda. no, claramente el nivel de los doctores cubanos es medio que legendario porque atienden en Sí, todas sí. partes del mundo, atienden en Uruguay. Sabemos que el régimen cobra por ellos porque le cobra al Uruguay cerca de $6.000 por cada médico cubano y creo que ellos se quedan con 1.000, si no me equivoco. Sabemos que trabajan muy bien, pero claro, digo, no tienen abastecimiento ninguno de lo que es los pertrechos y todo lo que precisan para hacer su labor. Yo había visto unos videos incluso de hospitales cubanos que había camas sin colchón, que los baños no tenían agua los water, por ejemplo. Y No, estaban, los baños de los hospitales ¿cómo decirte? Lo más antihigiénicos. crítico, es lo más crítico de los hospitales, el nivel de agua ahí no existe. Estamos hablando de que para tú bañarte o sea, cuando tú, mira, yo te voy a hablar de mi experiencia cuando fui ingresado. Yo en el año, estamos 2024, ¿no? Así, 2018 por ahí, yo ingreso con dengue. Yo tenía dengue. En Cuba es lo más normal del mundo que haya dengue, porque ahí, imagínate tú, no se recoge la basura, además de que es un país tropical y hay mosquitos por donde quiera, porque es algo natural ahí. Bueno, yo tengo dengue y me pasé 7 días en un hospital. En el hospital estuve en un cuarto que supuestamente eran para 2 personas, habían 3 personas. La cama de al lado, que estaba durmiendo al lado mío, tenía cucarachas. O sea, las cucarachas caminaban por arriba de cuando él estaba durmiendo. No había agua para bañarse. Yo me pasé, de los 7 días me bañé 3 días solamente. Ya, porque no había manera, no había agua en el baño. Tú tenías que ir a una sala en una pila que había por allá, una tubería que soltaba agua. Tú tenías que coger esa agua en un cubo que tú tenías que llevar de tu casa y bañarte ahí con un cubito, tú enfermo, con un suero puesto. Era una locura que, ¿me entiendes? Era una locura que por aquí yo estaba viendo que lo estaba buscando, ¿cómo se llama esto? El convenio del MIDES, de los médicos cubanos con Uruguay, porque yo tenía la cifra exacta de cuánto pagó Uruguay por cada médico. Y bueno, ahora no lo tengo por acá justo, pero está en internet, tú sabes, el gobierno de Uruguay lo tiene puesto eh, Sí, yo no me por ahí, acuerdo, pero no pero tengo acá. sí, se puede buscar, no hay ningún problema. Yo Sí. creo que era una cifra de los 4.000, $5.000 y sé que le quedaba muy poco a los doctores cubanos que obviamente se merecen ese salario y el Estado se les queda con todo. Yo de lo que comentás, la verdad, muchas de las cosas me ponen la piel de gallina porque son cosas que por más de que uno sabe, digamos, no las interioriza o por lo menos no las tiene en mente todos los días y deberíamos. Bueno, mira, aquí encontré el monto a pagar. Uruguay tenía que pagar anualmente $174.000
por los médicos. Sí, no sé cuánto cobran después individualmente cada uno de ellos. No, a los médicos cubanos normalmente le dan, no sé qué lo podían haber dado, 100, $200 en aquel momento, era año 2008, por allá 2010, o sea, no le daban mucho. Porque en México sucede, en México está inundado de médicos cubanos y lo que le pagan el gobierno de AMLO a la dictadura son $5.000 por médico y los médicos cubanos reciben $300. Estamos hablando que es una miseria. Es una miseria. Una Y miseria. lo otro, el tema de las misiones, que no son misiones, son contratos de trabajo, en fin, porque aquí está el contrato, el convenio Cuba, aquí está firmado acá con el gobierno de Uruguay. Esto es una misión médica solidaria, que en Cuba te dicen que los médicos iban de gratis a otros países a prestarle ayuda solidaria, bla, bla, bla. Todo era pagado, o sea, y en Cuba te decían lo contrario, para que tú veas el nivel de mentira de ellos. Y entonces la otra cara de estas misiones médicas, que es como le llamó Fidel Castro, es que ellos la utilizan para infiltrar a gente de la seguridad del Estado. Sí o sí ellos lo hacen. Sí o sí lo hacen. Así fue como comenzó en Venezuela. Porque primero hay entrevistas de Hugo Chávez diciendo de que él no era socialista. Hay entrevistas de Hugo Chávez diciendo de que él no era socialista. Luego Hugo Chávez viaja a Cuba, regresa el más comunista de todo, expropiándolo todo. Y cuando comienzan a ir los médicos cubanos a Venezuela, pues ya comienza la infiltración y más nunca salieron del poder el chavismo en Cuba. Y así mismo fue en Nicaragua, cuando la primera elección de Daniel Ortega que gana, médicos para allá. Y fue así, y así ha sido con todos los países donde han llegado médicos. Ahora Honduras, en Honduras había médicos cubanos, mira cómo ganó el socialismo en Honduras con esta mujer que es abiertamente socialista. Y en México, bueno, mira México, con el gobierno de Manuel López Obrador, pues mira, llevaron médicos para allá, volvió a ganar el gobierno de México. Es una cuestión de que es la manera de operar de ellos. Yo me hago el amigo tuyo, oye, mira, tengo unos médicos ahí para que esto, los médicos van para allá y eso está hablado. Eso lo que van son coordinadores de cómo manipular elecciones, de cómo manipular las masas, de cómo convocar un paro general, de cómo enfrentar manifestaciones, cómo infiltrarte aquí, cómo tratar de dominar las esferas de la sociedad, de la política, no sé, la justicia, lo militar y así. Por eso fue que cuando Bolsonaro toma el poder en Brasil, él automáticamente saca a los médicos de Brasil porque él sabía lo que había. ¿Entiendes? Él sabía lo que había. Al momento, él lo sacó de ahí. Igual hicieron en Ecuador, que al momento se fue Rafael Correa, lo primero que hicieron fue los médicos para afuera, porque es que sí, te ayudan mucho, tu país está pagando un servicio que están prestando los médicos, pero dentro de todo eso hay infiltrados ahí que están para hacerle daño a tu país, sinceramente. Frank, yo he conocido y he tenido amistad con muchos cubanos y hablando con uno hace poco, él me decía que la forma que se termine esto es que si cuando muera Raúl, dice que los militares están con Raúl y que al que está ahora, que es Díaz Canel, no lo quieren. Y que todo se terminaría o empezaría el fin de todo, de esta dictadura, empezaría la libertad cuando muera Raúl. ¿Tú qué opinas de eso? Hay que ver qué sucede realmente. Yo no me atrevo a decir que con la muerte de Raúl Castro se vaya a acabar la dictadura. Sí sé que va a ser un gran golpe para todos ellos porque ellos no van a saber qué hacer, porque las fuerzas militares las controla Raúl Castro y una vez que él se muera puede haber disputa dentro de las propias Fuerzas Armadas. Y Canel no tiene ni una pistola, o sea, Canel es un puesto a dedo, que literalmente Raúl dijo, voten por él, que es el más indicado, y todo el mundo votó por él. Eh, puede ser realmente, es una teoría que es bastante válida. Digamos que hay un gran por ciento de probabilidad de que eso suceda, que haya una disputa interna entre los militares, surja algún militar que quiera el mando, desplacen a Díaz Canel, pero ese militar tiene que primero que afrontar toda la crisis que se va a venir encima, disolver el Partido Comunista, convocar un gobierno, una junta militar que gobierne el país durante 2 años, que viene siendo el gobierno de transición, y luego que lleguen unas elecciones democráticas y que salga un presidente electo. Esa parte es la que no sé cómo va a suceder, aunque hay un mecanismo legal, porque la última constitución legal de Cuba es la constitución de 1940 que explica todo esto, y hay un gobierno legal legítimo que tiene el último presidente elegido y que bueno, se puede presentar a las elecciones los partidos políticos
que estén dentro de Cuba, que hay partidos políticos dentro de Cuba, y los que surjan fuera en el exilio, que también hay uno que otro en el exilio. Y bueno, en esa disputa, si los militares lo permiten, puede ser que sea el fin del comunismo en Cuba. Yo no lo dudo, o sea, no es una cuestión de que te diga, no, eso no va a funcionar. Puede ser que funcione, realmente. Porque Lamentablemente, sin los militares no creo que vaya a suceder nada en Cuba y ellos van a tener que asumir en algún momento la responsabilidad de crear la junta militar y convocar un gobierno de transición. lamentablemente siempre termina en manos de los militares, ¿no? Es como Sí, lo que está claro, o sea, son pasando. los que tienen la fuerza de los países. Exacto, lo que tienen el monopolio de la violencia y bueno, son los que Ujú. terminan decidiendo. Che, Frankie, para ir cerrando, ¿cómo te recibió Uruguay? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo estás en Maldonado? ¿Ves tu futuro acá? ¿Estás con mira de tener familia, de tirar raíces? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo te Bueno, ves? aquí hasta ahora bastante bien nos han recibido. Aquí hasta ahora seguimos ahí con los canales de YouTube. Abrimos una empresa para poder monetizar los canales de YouTube hace más de un año. O sea, nosotros llegamos en diciembre y creo que en febrero o marzo, creo yo que fue que abrimos la empresa el 1 de marzo, si no me equivoco. No recuerdo bien ahora el día, pero sí sé que llevamos más de un año, desde el año pasado, marzo, febrero, por ahí, con la empresa abierta. Empezamos este año a ofrecer otros servicios ahí basados en el rango de operaciones de la empresa, que es creación de contenido digital y eso. Empezamos a ofrecer servicios community manager y creación de contenido para redes sociales, Ah, empresas y eso. Y bueno, ahí vamos bien ahí con algunos clientes que tenemos y gente que ha confiado en nosotros. Y bueno, tenemos trabajo. Con respecto al futuro, mano, no sé ni qué decirte realmente, porque mira, ahora mismo estamos en proceso de ser residente, ¿viste? No sé decirte si voy a vivir en Uruguay toda una vida, porque a mí me gustaría mucho poder conocer Europa y otros países, pero a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho Maldonado. O sea, realmente Maldonado a mí me gusta muchísimo, un lugar tranquilo acá, yo relajado, lo tengo todo cerca. Y, y bueno, el Uruguay también me gusta, ¿viste? Pero no sé decirte, a priori no tengo esa certeza de que decirte, no, si en 6 meses yo me voy. ¿Me entiendes? Hasta ahora todos los planes que nosotros tenemos en mente es de sacar la residencia, casarnos, de tener una vida acá y bueno, vamos viendo sobre la marcha qué va sucediendo, ¿viste? está, pero viene bien entonces. O sea, ningún contratiempo más allá de alguna burocracia Ah, siempre. cosas que suceden, por ejemplo, con la misma boda, que nos pedían un papel ahí que tengo que conseguir ahora, porque yo soy divorciado, entonces me piden el papel del divorcio que está en Estados Unidos, una historia larga. Y el tema de la residencia, que bueno, por suerte ya se resolvió, porque si no, era tremenda locura, había que ir a Brasil, solicitar una visa de turismo No, en no, Brasil. no, pero vamos Bueno, arriba. Si acá le damos la ciudadanía a cualquiera, no te vamos a dar a vos. No, no, nada, eso ya el presidente, a petición de muchos cubanos y el ministro del Interior, sacaron una resolución conjunta que, bueno, ya le van a otorgar residencia permanente a como más de 10.000 cubanos que estábamos en la misma situación mía, que entramos por frontera y pasamos de manera irregular y no teníamos visado. O sea, éramos solicitantes de refugio y no había manera de obtener la residencia. Entonces ellos hicieron una regulación, y todos los que entraron ante el 25 de mayo de este año pueden obtener la residencia por arraigo laboral, eh, estudiantil. Bueno, el estudiantil es temporal, está el arraigo laboral y hay otro tipo de arraigo ahí. Pero en fin, que todo el que entró ante el 25 de mayo va a poder ser residente sin ningún tipo de problema aquí en Uruguay. Y bueno, ya luego después la ciudadanía. va en camino. Che, y para cerrar, ¿qué mensaje le darías tipo a los cubanos que capaz que están mirando esto o que puedan llegar a ver una parte sobre emigrar o el cambio, tanto en el aspecto personal como en el aspecto macro de la isla? Y qué podrían aprender como de tu experiencia como para informarlos mejores a ellos a la hora de tomar una decisión tan importante como pelear o irse o algo en el medio, que es generalmente lo que hacemos, ¿no? Hacemos algo en el medio. Sí, realmente si están pensando en emigrar, lo primero que tienen que tener es mente positiva y estar dispuesto a salir y echar para adelante, como decimos nosotros, llegar al lugar donde te toque llegar, donde tú decidas ir, donde puedas llegar y empezar a trabajar lo antes posible.
tratar de ahorrar lo más que pueda y con el tiempo tratar de tener tu propio negocio, aprender algo y echarle ganas que se puede, realmente se puede, porque nosotros salimos de un lugar donde no tenemos nada y fuera del mundo hay absolutamente todo tipo de oportunidades y tú tienes que aprovechar esa oportunidad. Que van a venir tiempos buenos, tiempos malos, tiempos regulares, que vas a extrañar tu país, vas a extrañar tu familia, pero tienes que estar ahí con tu objetivo claro de qué es lo que tú quieres para tu vida y nada, echarle muchas ganas que se puede, realmente se puede conseguir todo lo que tú quieres. Y por favor, si puedes, no solamente eso, hombre, cuenta lo que pasa en Cuba, ¿me entiendes? No tiene que ser por las redes sociales, a la gente en la calle, tranquilo ahí. ¿Entiendes? Porque un cubano que le cuente a un extranjero cómo se vive en Cuba es un extranjero que se va pensando para su casa. ¿Entiendes? No tiene por qué ser por las redes sociales obligado, en la calle también es bueno que se cuente. Esparcir un poco de esa calidez humana que tienen los cubanos. Y nosotros no tenemos para nada. ¿Viste, no? El clásico del uruguayo amargado. Bueno, esa es mi punto de vista. Pablo, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario para nuestro invitado? No, solamente agradecerte, Frank, por pasarte por acá por el canal. Estoy deseando ver los comentarios después del video, ¿no? Trajeron un anticastrista, a un antirrevolucionario. Todos nuestros amigos frente amplistas que tanto nos quieren. Pablo disfruta con el bardeo, le encanta. Sí, empieza todo el tema, pero no. Nosotros, como te decía, creo que antes de empezar con la entrevista, lo que decía Ludwig von Mises, cuando ellos griten las mentiras, nosotros más tenemos que gritar la verdad, porque yo sé que hay contenido que habla de este tema, hay mucho contenido, pero nosotros lo vamos a seguir denunciando, vamos a seguir contando lo que pasa en Cuba, así que te comprometemos donde haya alguna noticia grande, importante, capaz que te llamamos para que nos cuentes, sé que tenés familiares, tenés amigos, debes estar al tanto de todo lo que pasa en Cuba, ¿no? Así que bueno, nosotros y cuando muy agradecidos porque hayas pasado por acá y placer es mío. Y si tenés algún tema que quieras que nosotros hablemos o lo que sea, peganos el grito, estamos en la suerte. Dale, está bien, muchas gracias por la participación. Dale. Bueno, gente, un gusto tener a Frank acá y bueno, dale like, la campanita, todo lo mismo y seguí a Frank por supuesto en el canal de él y a la señora Claudia, vamos a ver si ponemos el link abajo y bueno, seguimos en Brújula Libertaria esparciendo un poco de libertad. Hasta la próxima, chao. Nos vemos, que pasen bien. Vaya fama que has ganado, te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas, un compás para opinar.